Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy una vez más en estas enseñanzas semanales que tenemos para seguir creciendo espiritualmente, emocionalmente, en lo que hacemos en la iglesia, en el ministerio, en nuestras vidas, en lo personal. Hoy continuamos y hoy queremos hablar acerca de no tolerar la inmadurez espiritual. Quizás has escuchado la frase acerca de cero tolerancia. Y cuando hablo acerca de no tolerar la inmadurez espiritual, me refiero a no que tú no toleres la inmadurez espiritual de alguien más, sino que nos examinemos y como creyentes, seguidores de Jesucristo, como líderes, servidores, encargados de ministerios, podamos examinar nuestra vida y mirar si hay inmadurez espiritual en nosotros. Ahora, muchos reconoceremos quizá la inmadurez espiritual de diferente manera o la interpretaremos de diferente manera basado en nuestro contexto. Pero simplemente quiero mirar el diccionario que nos provee una definición y obviamente la inmadurez espiritual la estaremos mirando a través de todas las enseñanzas semanales que tendremos y mencionando áreas o puntos de cómo reconocerla, cómo nosotros podemos cambiar, cómo podemos crecer a llegar a ser personas maduras espiritualmente, porque eso va a definir cómo servimos al Señor en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con gente que es fácil de trabajar, con gente que es difícil de trabajar, con aquellos que te dan aprobación, con aquellos que no te dan aprobación. Entonces, si algo quiero que podamos enfatizar el día de hoy es que cómo podemos nosotros reconocer la inmadurez espiritual en nosotros, cómo debemos de erradicarla de nosotros o cómo podemos decirnos a nosotros mismos, ya no voy a tolerar en mi vida la inmadurez espiritual. La realidad es que nosotros solamente podemos ser transformados y cambiados conforme al deseo que tengamos individualmente. Por más que mucha gente te ame, te quiere y diga que está orando por ti, te enseña la palabra, si en ti no hay un deseo de realmente de crecer espiritualmente, no vas a crecer, aunque tengas todos los recursos o todo lo necesario. Y en ocasiones tenemos que ver que la inmadurez en nuestra vida viene no solamente en lo espiritual, sino en lo emocional también. Ahora, en este diccionario menciona esta definición acerca de la madurez o inmadurez. Dice, la persona madura es aquella que vive en armonía consigo misma porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Y ha logrado un equilibrio corporal, intelectual, volitivo, afectivo, social y espiritual. Algo que hoy vamos a mirar es cómo es que cada uno de nosotros quizá se puede dar cuenta o identificar que quizá no estamos maduros espiritualmente porque para empezar quizá no miramos cómo Dios nos ve a nosotros, no tenemos esa identidad que Cristo nos da y dependemos mucho de lo que hacemos o no hacemos para Dios. Quizá nuestra inmadurez se refleja en cómo nosotros nos comportamos o manejamos situaciones con el prójimo. Quizá nuestra inmadurez se puede ver frente a la creación misma en este mundo, el por qué estoy aquí en esta tierra, cuál es mi propósito. Y quizá puede haber una inmadurez en cómo lo interpretamos. No sé si te ha pasado en ocasiones escuchar personas que dicen, es mi vida y no te metas conmigo, yo sé lo que hago, yo voy a hacer lo que sé y si algo me va mal a mí nomás solamente. Y usualmente lo dicen los hijos a los padres o familiares, pero ¿cuántos se han dado cuenta que a veces las decisiones de los hijos, del cónyuge, de los hermanos, familiares, sí afectan a la familia, desgraciadamente? Y entonces esa persona es inmadura en pensar que la decisión que está tomando no va a afectar a nadie más. Ahora, reconocemos que delante de Dios, delante del prójimo o en la misma existencia, en la creación, en que Dios nos ha puesto en este lugar, donde quiera que estés, todos enfrentamos retos de cómo lograr esa madurez. Y si miramos la madurez conforme a esta definición de este diccionario, es de lograr este equilibrio, este balance. En ocasiones va a haber momentos donde tú te sientes muy maduro porque reaccionas muy maduro basado en la acción o en lo que te está pasando. Pero en ocasiones te puedes sentir muy inmaduro. No es como que uno logra la madurez un día y ya todo el resto de su vida es maduro. Tiene muchas cosas que ver en tu contexto y a veces puedes madurar en lo espiritual, o en lo emocional, o en lo social, o en lo intelectual, o en lo corporal, o en el entender tu llamado, o en entender cómo tratar con el prójimo. Pero podemos también examinarnos que solamente Cristo fue perfecto. Y acuérdense que la manera que nosotros nos medimos a nuestra madurez
como creyentes es cómo es Cristo, cómo fue Cristo, cómo pensó, cómo habló, cómo trató con la gente, cómo existió, cómo fue con Dios Padre, cómo vivió en la voluntad de Dios. Y ese es nuestro espejo donde nos medimos para ver esa madurez. Pero necesitamos entender esto en cuestión de madurez. Todos nosotros a veces, desgraciadamente, podemos caer en este error, en querer hacer cosas en vez de ser, en querer hacer por la gente, querer hacer por Dios, en querer hacer quizás hasta por uno mismo en vez de ser. Y hay este dicho de la lucha de hacer en lugar de ser. No es nada nuevo, pero sigue vigente. Esto quiere decir que somos personas que somos formadas o que fuimos puestas de una manera mentalmente, emocionalmente formados a que tengo que hacer algo para realmente tener valor, o tengo que hacer algo para realmente llegar a tener ese nivel de madurez, como que si yo tengo que hacer algo por Dios, o como que tengo que hacer algo por la gente, o como que tengo que hacer algo por mí mismo para realmente decir, sí soy una persona madura, soy una persona completa, soy una persona balanceada. Pero el reto de querer hacer en vez de ser es la diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. Y cuando hablamos entonces de esto, miremos a nuestro Señor Jesucristo. Cómo que el ser y el hacer muchas veces va a ir de la mano, pero no nos define el hacer cosas en quienes somos. Pero quienes somos nos lleva al hacer. Entonces hay quienes podemos caer en el error de hacer y perder la identidad en Dios, y perder ese amor propio, y perder ese amor hacia los demás, o desinteresarnos del mundo entero y de la vida y de los que nos rodean, porque decimos, me voy a enfocar en mí solamente y no voy a hacer por nadie. Y ese es un error de inmadurez. O podemos caer en el error simplemente de querer agradar a todo mundo, agradar a toda persona, agradar en la casa, agradar en el trabajo, hacer lo que ellos piden y sentirnos incompletos, y volvemos a ver que es inmadurez. Entonces no puede ser desconectado el ser y el hacer, porque una vez que eres, una vez que crees en lo que Dios te ha hecho en ti, en Cristo, en la identidad que Dios te ha dado, te va a llevar al hacer. Pero no confundas el hacer con el ser. Es definitivamente prioridad que seas en vez de que hagas. Que seas qué cosa, lo que Dios te creó. Tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame más. Tú no necesitas hacer nadie por la gente para recibir aceptación pensando que eso te va a llevar a la madurez o al crecimiento espiritual. No. Pero de la misma manera, no debes simplemente desconectarte de todo el mundo a decir yo solamente voy a vivir mi vida y no me importa qué piensen los demás, porque entonces eso es una inmadurez. Mire, Marcos capítulo 1, 35 en adelante dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando miramos estos versos, Jesús pareciera ser ya que es muy famoso ya. Y famoso en el sentido que la gente lo buscaba y quizá no con el motivo correcto, algunos con necesidades. Pero Jesús nos muestra que su ser es antes que su hacer. El ser involucra primeramente estar con Dios, estar en su palabra, estar en oración. Antes de tú hacer algo por alguien más, antes de hacer algo por ti mismo, antes de hacer algo por la iglesia, antes de hacer algo por la escuela, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos ser. Poder venir cada día ante Dios y decir, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres la razón que yo tengo vida y salud. Entonces, ayúdame a ser lo que tú quieres que yo sea. No hacer, sino ser. Ser ese hijo que me hiciste en libertad en Cristo Jesús. Ser ese hijo o esa hija que me llamaste a bendecir a otros y ayudar a otros a venir a tus caminos. Ser ese hijo agradecido cada día contigo de que tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito siempre. Ahora, Jesús lo están buscando y lo están buscando con el fin de recibir algo de su parte. Ahora, los discípulos lo están buscando porque a Jesús lo busca la multitud y lo encuentran entonces que estaba orando. Y Pedro le dice, todos te buscan. Como diciendo, ¿a dónde estabas? O sea, estabas orando, ya la gente te necesita ahorita. Y Jesús le especifica en su respuesta, ok, vámonos, estoy listo, para esto he venido, para predicar. Entonces, la madurez de Jesús lo llevaba a ser. Él era el Hijo de Dios. Sabía que Dios el Padre era todo. Estaba haciendo la voluntad de Él.
Eso no le llevó a Jesús a no hacer cosas, a no servir a la gente. Al contrario, entendió o nos dio el ejemplo, y de ahí entendemos nosotros, que el ser se encuentra en Dios. Tú no vas a lograr ser si no vives una vida en Dios, en oración y en la palabra. Y de ahí te lleve a ser el padre que debes de ser, el hijo que debes de ser, a ser el esposo o la esposa que debes de ser. No trates con tus propias fuerzas. Te vas a decepcionar de ti, de tu cónyuge, de tus hijos, de tus familiares, del mundo entero, porque estás tratando de hacer en vez de ser. Jesús nos enseña que el inicio de él en su vida de oración era ser, y conectaba al poder hacer. Porque después el verso 39 de Marcos dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús entonces es el Hijo de Dios que vive bajo la voluntad del Padre, pero hace para que sean beneficiados otros. Ahora, Jesús era alguien muy consciente de la diferencia de ser y hacer. En una ocasión se encuentra en Lucas capítulo 10. Vamos a ver lo que dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tenemos el perfecto ejemplo de ser y hacer. Y quizá cuando uno decide ser, la gente de alrededor lo va a malinterpretar a eres flojo, no quieres poner empeño, no quieres esforzarte, no quieres cambiar, cuando en realidad lo que está haciendo la persona es quiero venir a Dios primero, quiero que Él me transforme, que Él me guíe, que Él sea mi descanso. Porque yo puedo trabajar mucho, esforzarme mucho, tratar mucho como persona, como pastor, como esposo, como hijo, usted como mamá, como esposa, como hija, pero al final termina exhausta, termina cansada, termina sin propósito, termina sin sentirse alegre o bendecido o fortalecida, porque eso que está tratando de hacer es solamente algo que le desgasta y no es quien Dios le llama a ser. El ejemplo es que el evangelista especifica que están estas dos hermanas y no dice algo más que esta acción. Marta y María. María se sienta y decide escuchar a Jesús. Marta no. María tomó una decisión. Y María también tenía las mismas necesidades, quizá que Marta. Estaban pasando la misma situación. Tenían el mismo contexto. Estaban en la misma casa. Tenían al mismo maestro delante. Pero ella decide, voy a sentarme. Quizá yo me la puedo imaginar como, voy a respirar, llegó el maestro, quiero recibir de él. Por el contrario, Marta toma la actitud de qué hacer, de trabajar. Y fíjese cuando alguien decide ser en vez de hacer, el que termina haciendo cosas, termina incomodándose por los demás y se empieza a amargar y a frustrar en sí mismo. Es que mira lo que está pasando, es que mira cómo lo hacen, o es que mira lo que no hacen, o es que mira por qué hacen esto y no me apoyan, o por qué hacen lo otro. Entonces Marta se convierte en una persona que no que no está viviendo el ser, sino está en el hacer. Y el hacer le lleva a la frustración. Ahora, como diríamos en la escuela, maestro, tengo una pregunta. Si yo hubiera estado con Jesús ahí observando esto, digo, maestro, una pregunta. María no va a hacer nada. María no va a hacer, no va a servir, no va a ayudar. Y es algo que quizá podríamos preguntar. Porque el ser no solamente es sentarme a escuchar de Jesús y recibir de Dios, como lo vamos a ver en unos versos. Pero en ese momento era más importante ser la discípula de Jesús, ser la hija del Señor que viene a aprender, a seguir recibiendo y creciendo, del que le puede dar crecimiento espiritual y le puede dar madurez y le puede dar victoria sobre cualquier cosa que estén enfrentando, en vez de hacer como Marta decide ser. Y Marta en su petición, quizá muchos podemos decir humanamente, yo hubiera hecho lo mismo. Yo miro alrededor y digo, ¿por qué la gente no sirve como yo estoy sirviendo? ¿Por qué la gente no paga el precio como yo lo estoy pagando? Y por eso muchos piensan que lo que hace Marta está totalmente mal. Pero no está mal porque realmente está haciendo. Está mal porque decidió hacer primero en lugar de ser primero.
Para aquellos que quizá piensan que, entonces yo no tengo que trabajar, ni esforzarme, ni hacer nada en mi casa, ni mejorar como esposo o como padre, no necesito mejorar en mi nivel de estudio académico, yo simplemente tengo que confiar en Dios. No, lo que vas a entender es, ser es primero, hacer es después, y van juntos, unidos. La gente inmadura quiere nomás quizás ser y no se da cuenta que eso no es posible. La gente inmadura va a querer hacer y no se da cuenta que eso no es posible solamente haciendo eso. La gente madura, la inmadura quiere ser sin hacer, la inmadura quiere hacer sin ser, pero la gente madura va a ser y hacer con la ayuda de Dios. Esta es la respuesta de Jesús en el verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, es una bendición servir. Y yo quiero que usted entienda esto. Es un privilegio servir. Es un privilegio predicar, evangelizar, ayudar a la gente, orar por la gente. Es un privilegio limpiar la iglesia, acomodar cosas. Es un privilegio servir en casa, ser esa persona. Es un privilegio todo eso. Pero Jesús hace una comparación en el momento y enseña que lo que hacemos no es tan beneficioso o importante como el ser. Y no es que el hacer está mal, pero el ser para María es, esto no se le va a quitar. Esto es algo que ella lo va a atesorar. Esto es algo que ella lo va a recibir. Mientras tanto, tú lo perdiste. Y lo perdiste, Marta, porque tú elegiste. Entonces, quiero que me entienda esto. Todos elegimos en nuestra vida espiritual ser inmaduros o maduros. Todos elegimos, no importa en qué contexto estás, en qué lugar estás, quién es tu líder, quién es tu pastor, quién es tu iglesia. No importa qué tan buena creas que sea tu iglesia, qué tan mala creas que sea tu iglesia, qué tan bueno crees que sea tu líder, qué tan malo crees que sea tu líder, qué tan bueno crees que sean tus padres, qué tan malos crees que sean tus padres. Tú tienes el poder de la elección y tú puedes decidir elegir madurar. Estuve viendo varios aspectos y leyendo varios documentos acerca de la madurez, a qué edad se alcanza. Si yo le preguntara a usted a qué edad usted cree que uno madura, y va a haber diferencias. Algunos van a decir, bueno, te refieres a que el cerebro cuando madura, y 25 años, 26 años, te refieres a que la mentalidad que tiene el joven, pues sí, como de 25 a 30. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto gente inmadura a los 40, a los 50, a los 60, a los 70? Pastores, líderes, servidores, creyentes, no creyentes, académicos, personas estudiadas. Y podemos reconocer, sí, porque puede que uno puede desarrollar cierta madurez a cierto momento de su vida, pero de repente algo pasa y pierde esa madurez porque ahora necesita algo más para seguir creciendo. La madurez, al estarlo leyendo en todo, daba a conocer que el cerebro puede desarrollarse completamente. Y déjeme darle esta noticia. En todo lo que leí parece ser que la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Y muchos podemos decir que no depende mucho de cómo la persona estudia o se rodea o lo que le pasa. Es algo muy complejo lograr la madurez porque si tú no logras madurez emocional, quizá porque sufriste mucho en tu niñez y infancia, adolescencia, aquel que quizá maduró muy rápido en eso es porque tuvo la herramienta de que tuvo padres que lo educaron, lo guiaron, lo amaron, le demostraron afección, le enseñaron cómo enfrentar los problemas, cómo reaccionar. Entonces sí, definitivamente. Aquí el problema no es qué edad tenemos, sino el punto es cómo yo debo de no tolerar la inmadurez en mí. Y no tolerar no me refiero a que no te tengas amor o paciencia o esperanza. Me refiero a que si eres inmaduro espiritualmente, no lo toleres, no lo aceptes, no lo tomes como algo, pues así es, así soy y así siempre seré, no voy a cambiar. Más bien, no lo toleres y di, no, con la ayuda de Dios yo puedo madurar. Decide elegir lo que Dios te va a dar para que entonces tú seas en Dios lo que Él te llama a ser y esa parte no te sea quitada. En vez de que estés esforzándote en hacer por tu casa, por tus finanzas, por tu cónyuge, por tus hijos, que es bueno, no se malentienda. Necesitamos trabajar, necesitamos educarnos, necesitamos ayudar en casa, a servir y hacer todo esto. Pero decide ser primero. No toleres la inmadurez espiritual. Mira, verso 30, capítulo 6 de Marco. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo
para comer. Jesús les enseñó a los discípulos a servir. Jesús envía a los discípulos a servir. Pero reconoce también que en la alegría que ellos tienen, decir, mira todo lo que ha pasado, Jesús, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos enseñado. Y Jesús identifica que ellos necesitan descanso, necesitan reposar, necesitan hacer quietud. Porque esto no va a parar. Mira, el ministerio no para, la familia no para, los hijos no paran, los problemas no paran, el trabajo no para. Y tú te das cuenta como que de repente dices, híjole, no me da tiempo para descansar, no me da tiempo para yo estudiar, no me da tiempo. Y te voy a decir algo. Tú eliges lo que te da tiempo y eliges lo que no vas a tener tiempo. No se trata de qué nos está pasando, cuál es nuestro contexto, es qué elección vas a hacer. Siempre habrá razones para elegir el ser inmaduros espiritualmente y el no estar en la presencia de Dios y el no crecer espiritualmente. Pero también siempre habrá oportunidad para recapacitar y decir, elijo desde hoy en adelante primero ser, primero Dios, primero su palabra, primero mi relación con Dios, para entonces hacer en mi casa, hacer fuera de mi casa, hacer en el trabajo, hacer en la iglesia. Jesús hace eso al punto de que reconoce que ni siquiera tenían tiempo para comer. ¿Qué tan ocupados habrán estado ellos haciendo el ministerio? Verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá de pie a las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínense Jesús intentando que los discípulos descansen, trata de hacer este movimiento y la gente no es consciente de que también se cansan, también tienen hambre, también necesitan descanso. Mira, aquellos que estamos sirviendo, necesitamos reconocer que necesitamos descanso, necesitamos vacaciones, necesitamos apartarnos, pero eso no nos impide servir, pero necesitamos ser personas que eligen el tiempo de decir, este es mi tiempo de descanso, de renovarme, para entonces volverme a reconectar con la gente y volver a seguir a servir. No se desconecte simplemente por desconectarse, porque usted entonces cae en la inmadurez espiritual. No se desconecte simplemente sin propósito. Si se desconecta es para recuperarse, refortalecerse, reiniciarse en lo que Dios es en su vida y lo que Dios quiere que haga en el ministerio. Y salió Jesús, verso 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Se invierten los papeles. Ahora Jesús es el que está saturado con trabajo, está enseñando. La gente no es consciente de que ya es una hora muy avanzada. A ellos les interesa escuchar a Jesús y quizá algunos tienen genuino deseo de conocerlo, algunos quizá tienen interés en recibir algo a cambio. Los discípulos ahora se dan cuenta que el maestro está muy ocupado, está enseñando, ya es muy tarde. Y le dicen, despídelos, mándalos a otro lugar. Siendo que Jesús fue el primero que los aparta para que descansen, ahora Jesús está en esta situación donde Él es el que está trabajando bastante en el ministerio hasta horas de la tarde, ya muy tarde. Y ahora hay esta sugerencia, y en esa sugerencia el verso 37 dice, respondiendo Él, les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces, si Jesús fuera alguien que nos enseña a no hacer cosas, no miraríamos tantas historias como estas. Porque es que Jesús ahora le dice, hey, ya descansaron, ya reconocimos esto, necesitan comer, pero ahora ustedes háganlo. Si ustedes reconocen que hay una necesidad con la gente, no los manden a ellos de regreso. Ustedes hagan algo por ellos. Vayan. Ustedes provéanle. Entonces vas a mirar cómo es que Jesús elige siempre ser, porque es el Hijo de Dios. Ese hábito de comunión con Dios sobre todas las cosas, de su vida espiritual es primero que cualquier cosa, aún que el hacer en el ministerio. Pero Jesús por ser nunca dejó de hacer. Entonces cuando alguien deja de hacer es porque ya está frustrado, está cansado y está inmaduro espiritualmente. Y algo lo desgastó y algo lo cansó y se tiene que reconectar para volver entonces a llegar a esa madurez de decir, entiendo quién soy en Dios y entiendo que yo no puedo salvar a la gente, yo no puedo cambiar a la gente, yo no puedo hacer quizá cosas por la gente que solamente Dios puede hacer. Pero entiendo también mi lugar y mi posición. Dios me llamó, Dios me dio talentos, Dios me dio dones, Dios me dio esta capacidad de poder compartir la palabra, de orar por la gente, y yo lo voy a hacer. Entonces yo te invito a que reflexionemos y que pensemos en esto. La inmadurez espiritual nos hace hacer para Dios en lugar de estar en Dios sirviendo. Si tú ves tu vida y tú te das cuenta que tú estás haciendo por la gente y te estás desgastando,
estás teniendo el orden equivocado. En vez de ser, estás haciendo para querer ser y nunca vas a lograrlo. Si tú te das cuenta que tú no estás en Dios sirviendo a tu alrededor, a todo el que te rodea, estás inmaduro espiritualmente porque todo se centra en ti, todo se centra en tu vida. Jesús fue bien claro: yo no vine a ser servido, sino a servir. La inmadurez espiritual nos hace descansar, entre comillas, pero no crecer espiritualmente. Cuando miramos el caso de María, ella no descansó de los quehaceres que Marta estaba haciendo. Ella decidió elegir sentarse a los pies del maestro para recibir. Alguien puede descansar de lo que está haciendo, pero no se sienta a los pies del maestro, va a estar igual de cansado y frustrado que Marta, que está haciendo cosas. Pero de repente tú te vas a encontrar haciendo muchas cosas como Jesús, desvelándote, madrugando, predicando, enseñando y orando, y tú vas a notar que no hay un cansancio emocional o espiritual y no hay una inmadurez espiritual, y todo se debe a que, aunque sí es mucho trabajo, y Jesús lo dijo, mucho es la mies, rogar al Padre por obreros. Y esa es nuestra oración como pastores: Señor, envía obreros a tu obra, que se empiece a delegar mucho más cosas a toda persona. Y donde quiera que tú estés, Dios te llamó a servir, pero no te llamó a servir por encima de ser. Pero no te envió solamente a ser sin servir. Dios te llama a que logres esa madurez espiritual y puedas reconocer: primero debo de ser y después hacer. Debes reconocer la inmadurez espiritual en ti si estás haciendo cosas y estás frustrado, estás cansado, estás agotado porque no estás siendo, no estás permaneciendo en la presencia de Dios, buscando en su palabra. Yo te invito a que hagamos una oración donde le podamos decir a Dios: Dios, ayúdame a identificar la inmadurez espiritual en mí, ya sea en mi manera de pensar, ya sea en mi manera de hablar, ya sea en mi manera de tomar decisiones. Ayúdame a reconocer la inmadurez espiritual en mi vida, que simplemente me tiene agobiado, cansado, desviado, enfriado, tibio. Ayúdame a madurar espiritualmente, ayúdame a conectar el ser y el hacer para lograr vivir cada día en tu propósito. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por el ejemplo que nos has dado, Señor Jesús, de ser primero, de estar en Dios, de creer en ti, de depender de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y de juntamente con ello hacer. Y todo lo que hagamos, reconocer que viene de ti. Tú eres la fuente. En ti todo lo podemos. Te pido por cada persona que está escuchando, ayúdales a hacer, a encontrar su identidad en ti, la paz en ti, el descanso en ti, el amor, el sentirse y estar completos en ti, Señor Jesucristo. Y una vez que lo logren, Dios, te pido por ellos que los uses para bendecir a todo el que les rodea, tal y cual tú les envías. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Ora continuamente que podamos crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día.